Buenas noches. Vamos a continuar con el tema número 6, que vamos avanzando en la historia con los imperios más contemporáneos, como el imperio de Grecia, el imperio romano y el imperio bizantino, que fueron y son los pilares fundamentales del mundo occidental, de donde nosotros estamos, desde Europa hacia América. Aún ocupamos varios aportes de ellos. Entonces continuamos. Las civilizaciones, estas civilizaciones, la griega, la romana y la bizantina, sentaron bases a nuestra cultura, la política y la filosofía en el mundo occidental, como decía. Las ideas aún influyen en nuestras leyes, en la educación y en el pensamiento. Aún las tenemos vivas en nuestro día a día. Sobre todo del imperio de Grecia y romano son los que más se mantienen. Entonces vamos con el imperio de Grecia, que es la cuna de la democracia. Aquí en Grecia fue una civilización formada por ciudades, estados que se llamaban polis, es decir, eran ciudades que gobernaban ciertos con poder de decidir solo en esos estados, es decir, eran libres de elegir. Destacaron las ciudades de Atenas, por ejemplo, que era la democracia y Esparta el militarismo. Por ahí tenemos varias leyendas. Entonces el pensamiento libre y el arte florecieron como nunca antes. Por eso el imperio de Grecia tenemos muchos vestigios. Es muy importante, su legado sigue aún. La mayoría de cosas vienen desde Grecia. Nuestro pensamiento, la educación, la cultura, las leyes, la justicia, ya vamos a ir viendo. Entonces, los aportes culturales de esta cultura, pues el nacimiento de la filosofía por grandes exponentes como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, Buenas que noches, fueron... buenas noches. Buenas noches. Como fueron los principales filósofos, como les decía, está Sócrates, Platón, Aristóteles. Platón fue muy importante para, sobre todo en el futuro, ya en el siglo XIII, desde el siglo IV al XIII, adoptó el cristianismo, adoptó varias ideas platónicas y las mantienen aún en la Biblia y en los mandamientos, como ya los vamos a ver, que aún se mantienen las ideas de Platón. De Sócrates. Tuvo una vida muy corta, fue condenado a beber cicuta, que era un tipo de veneno, murió condenado. Y Aristóteles fue un gran exponente con temas sobre todo de la justicia. Entonces se desarrolló la democracia ateniense, es decir, ya existía el voto, no para todos obviamente, los esclavos y las mujeres no ejercían el voto, pero ya existe una presencia de esto, es decir, antes, ya hace 2000 años, ya hubo el voto democrático, ellos elegían autoridades, elegían, participaban de la política activamente. Ya, ellos crearon teatros, esculturas, tenían una arquitectura clásica hermosa, les encantaba el arte. Los Juegos Olímpicos nacieron aquí en Grecia y se mantienen hasta el día de hoy los Juegos Olímpicos como el símbolo de unión entre estas polis. Entonces, la mitología griega, los griegos explicaban el mundo a través de sus dioses, sus héroes, y hay muchas historias y hay muchos mitos que existen sobre Grecia. Ya cada dios representaba fuerzas naturales o humanas. Por ejemplo, el más poderoso era Zeus, que era el dios padre, Atenea, la sabiduría, Afrodita, el amor, y podemos ir enumerando muchas más. Pero ellos tenían un gran respeto hacia sus dioses, eh, sobre todo a la naturaleza, sentían una gran conexión y que lo consiguiente. Entonces, en la educación y el pensamiento aún lo tenemos. La educación buscaba formar ciudadanos críticos, sabios y justos, sobre todo, porque tenían los grandes filósofos, ellos eran los grandes maestros de esa época, valoraban el conocimiento, valoraban la oratoria, la ética, es decir, eran muy educados esta cultura. Lo malo es que sí cayeron muy fácil, no eran guerreros y lastimosamente no duró mucho este imperio, pero eran muy buenos pensadores. La filosofía griega influyó en la ciencia y en la moral occidental hasta el día de hoy.
El arte y la arquitectura, los templos, esculturas reflejaban el equilibrio y la belleza. El arte, como les mencionaba, les encantaba el arte. Construyeron grandes palacios en honor a sus diferentes dioses. Por ejemplo, el Partenón de Atenas. El arte griego fue un modelo de perfección durante siglos. Se han inspirado hasta películas, hemos tenido varias series. Es muy importante el arte griego. Pero no duró mucho, duró 400 añitos porque, como les digo, no era un pueblo guerrero, eran más pensadores, en conocimiento, y Roma los conquistó fácilmente. Roma pasó de ser una monarquía a una república y luego fue un gran imperio. Fue un imperio masivo, muy grande. Su poder se extendió por Europa, por África, hasta por Asia, es decir, fue inmenso el imperio romano. Tenían leyes, tenían caminos, tenían ejércitos que marcaron la historia, eran muy famosos y eran tremendamente guerreros, ¿ya? Ganaban las guerras fácilmente. Pero de Roma nos llevamos nosotros el derecho. Uno de los mayores legados de Roma fue su sistema jurídico y lo seguimos utilizando hasta el día de hoy. Los principios de igualdad ante la ley. Por ejemplo, ese derecho que nosotros lo tenemos en la mayoría de países, que todos son iguales hasta ante la Constitución y todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso viene de Roma. La justicia sigue, como les digo, esto sigue vigente hoy en día. En la mayoría de países se sigue con la presunción de inocencia. Esto se mantiene a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los aportes de la cultura romana? Pues la ingeniería, la arquitectura, por ejemplo, los acueductos, los coliseos, las calzadas. A los romanos les encantaba también el arte, hacían grandes obras de teatro en los coliseos, el más famoso, el Coliseo romano, hacían hasta batallas, simulaciones de batallas navales, así que les encantaba el arte, tenían una excelente literatura, eran muy buenos oradores, llegaban al pueblo fácilmente, tenían una organización política y militar excelente. Desde ahí viene también la organización política que aún la utilizamos en la mayoría de países con los tres sistemas que tenemos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que son los tres poderes del Estado que tiene casi todos los países, por no decir todos, excepto los que tienen una monarquía o una dictadura, pues ellos no, pero en la mayoría de países democráticos sí tienen los tres poderes del Estado y esto se mantiene hasta el día de hoy. También está la difusión del latín, que era la base de las lenguas romances, es decir, de aquí viene el español, del francés, ¿ya? De ahí vienen varias lenguas que aún siguen vigentes hoy en día. ¿Cómo era la vida en Roma? Pues los romanos disfrutaban de espectáculos, como les decía, y les encantaba el arte, hacían obras de teatro, representaciones, hacían baños públicos, hacían banquetes, disfrutaban de su vida, por decirlo así. La familia era la base de la sociedad y sobre todo tenían un emperador que tenía la autoridad suprema, él decidía cómo van a proceder, si invadir otra ciudad, de cómo repartir los recursos, etcétera. Entonces, con la caída de Roma, después de lo que Roma ya se fue debilitando, recordemos que Roma decayó más que todo por la corrupción, ya llegaron las diferentes religiones y llegaron las cruzadas, y más por eso se fue debilitando, debilitando, y cayó y se volvió el Imperio Bizantino. Ya, tras la caída de Roma, Bizancio continuó su legado, era igual un emperador, pero ya se fue perdiendo territorio. Varios territorios de Asia, de África, pasaron al poder del imperio persa. Entonces, Roma ya cayó, se volvió una ciudad pequeña, una ciudad importante que pertenecía al imperio bizantino. Su capital fue Constantinopla, que es la actual Estambul, allá en Turquía. Fue un puente entre Oriente y Occidente, es decir, en Medio Oriente. Ahí es la cuna de varias religiones que ya las vamos a ir viendo. Entonces, ¿de qué se trataba esta cultura bizantina? Tenían una religión cristiana ortodoxa, y sí, me faltó. En el Imperio Romano ya la pusieron a la religión cristiana como oficial, ya
se convirtieron de los varios dioses que tenían, se volvieron monoteístas, es decir, creían en un solo Dios, en el Dios de Jesús, eran católicos con Yahvé y todo su legado. Ellos pusieron esa religión de manera oficial en el Imperio Romano. Entonces, ya cuando vino el Imperio Bizantino y le conquistó, pues ya la religión cristiana ortodoxa nació. Es decir, nacieron varias religiones como el cristianos, testigos de Jehová, evangélicos. De ahí vienen las diferentes ramas de la religión cristiana, porque son ortodoxos, es decir, alejados de la religión católica. La iconografía y mosaicos religiosos al Imperio Bizantino, a Bizancio, que era el emperador principal, le encantaba el arte, construyó grandes iglesias, grandes basílicas, hermosas y de varios colores. Tenían mosaicos hermosos. Si tenemos la curiosidad, vamos a buscar en Google por ahí y vamos a encontrar varios. También la influencia del arte griego y romano, aunque ya haya caído los dos anteriores imperios, pero aún mantenían sus ideales y sobre todo su arte, porque era muy representativo. Sobre todo el arte y el pensamiento griego se mantuvieron hasta la actualidad. La educación y la preservación de textos antiguos se tiene grandes vestigios de ahí, se guarda ese legado, ¿ya? Eran muy importantes. Y los aportes del Imperio Bizantino, pues, codificaron los derechos romanos, es decir, lo volvieron ya tipo constitución, construyeron su propio librito y pusieron el derecho romano, como ya les decía, la igualdad de todos ante la ley, ya sea rico, pobre, esclavo, todos eran iguales ante la ley. Aquí ya se expandió el cristianismo, aquí ya se organizaron las primeras cruzadas, eso sí fue muy relevante, una época oscura, por no decirle, del cristianismo, donde se produjeron las llamadas guerras santas, que ya tal vez las veamos mañana. Entonces se expandió el cristianismo, fue la religión más importante a lo largo del mundo occidental principalmente, porque del lado oriental, como ya vimos ayer, predominaba el taoísmo, el budismo, que es del lado oriental de China, de India, de Asia sobre todo. En cambio, acá en el lado occidental, de Europa para acá, la mayoría eran católicos, eran cristianos. Entonces, la arquitectura monumental, como la iglesia, la Basílica de Santa Sofía, eran grandes monumentos en honor a a la a la religión del cristianismo, sobre todo. Ya, nosotros le podemos hacer una breve comparación de de estos tres grandes imperios. Por ejemplo, en la política, Grecia mantenía una democracia, es decir, ellos elegían a través de un voto, ya sea las clases altas, eso sí. En cambio, en Roma era una república, era un imperio, es decir, había uno que mandaba, y el imperio bizantino era una monarquía teocrática. Igual pasaba de generación al hijo, pasaba el poder y así. La cultura, Grecia se destacó sobre todo por su filosofía, por su arte. Recordemos que en Grecia existieron los grandes pensadores, ellos no eran grandes militares, por eso cayeron fácilmente, pero sí predominaron en la filosofía, en el arte, en el conocimiento. En Roma, en el nivel cultural, pues prevaleció el derecho, su organización, que la mantenemos hasta el día de hoy. Y el Imperio Bizantino, pues nos llevamos más, sobre todo de ahí, la religión, el arte religioso, porque ellos comenzaron a la creación de grandes basílicas en Europa, cuando ya vinieron a conquistar acá. Los españoles acá también trajeron a construir grandes iglesias, por eso nosotros en el centro histórico tenemos grandes iglesias, una iglesia en cada esquina, porque esa era la manera más fácil de convencer de esa religión, pues a a los conquistados. Entonces, ¿cuál es el legado para nosotros, para la humanidad? Estas civilizaciones nos dejaron ideas de libertad con Grecia, de justicia con Roma, de belleza y fe con el Imperio Bizantino. Cada una tiene su gran aporte, su herencia está presente en la educación, en la política y en el arte moderno, porque hasta ahora lo seguimos ocupando.
Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que recordar que Grecia enseñó a pensar, Roma enseñó a gobernar y Bizancio ayudó a crecer. Entonces, estos tres grandes imperios han formado lo que hoy conocemos como el mundo occidental, ¿ya? Este conocimiento del pasado nos va a ayudar a entender los cimientos de nuestra cultura, porque nosotros la mayoría de cosas la tenemos gracias a estos tres imperios, sus leyes, su forma de gobernanza y el arte aún lo tenemos presente, ¿no? Como debercito, usted tiene que elaborar una línea de tiempo con los principales hechos en Grecia, en Roma y en Bizancio, el Imperio Bizantino, le puedo poner. Puede incluir fechas, personajes, aportes a la humanidad. Mientras más detallada sea la línea del tiempo, mejor, ¿ya? Es el debercito. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Gracias, gracias de igual manera. Buenas noches. Buenas noches.